Queremos invitar entonces a continuación a Marta Nubia Bello para que nos presente la experiencia de Bojayá. De Sudáfrica nos venimos a Colombia y vamos a Chocó. Marta Nubia es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Coordina el programa de Iniciativas por la Paz y la Convivencia y de la especialización de construcción de paz y acción sin daño de la Nacional. Actualmente es miembro del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y es coordinadora del caso emblemático de Bojayá en el medio atrato chocoano. Marta Nubia, muchas gracias por su venida, por su compartir. Te escuchamos. Gracias. Buenos días. Voy a acompañar mi intervención de una serie de imágenes que buscan señalar hitos y transformaciones que han ocurrido en Bojayá desde el año 2002 hasta la actualidad. Indistintamente voy a hablar de Bellavista y de Bojayá porque Bellavista es la cabecera municipal de Bojayá. Bellavista is the main town in the department, and in Bellavista is where the massacre in 2002 took place. 2 de mayo del 2002, previos enfrentamientos entre las FARC y los grupos paramilitares, y por que fue lanzada una pipeta sobre el pueblo, murieron 119 personas. Estas 119 personas tienen muchas particularidades. En primer lugar, eran personas que se habían albergado en el templo, pensando encontrar en el templo unas mayores garantías de protección. El templo era una de las pocas construcciones de ladrillo, de cemento. La gran mayoría de las construcciones de Bojayá son como la mayoría de las construcciones de medio atrato en madera. Estas personas albergadas en el templo, muchas de ellas fueron niños y niñas. En efecto, 43 de las personas fallecidas son menores de edad. Muchos de los que fallecieron eran sus madres, por lo tanto también hay un alto número de víctimas mujeres y, bueno, algunos hombres que se encontraban en el templo. El 2002 es un año hito en la violencia en Colombia. Ustedes recordarán que en el 2002 crece la expresión de masacres, enfrentamientos armados, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados. Y Bojayá no fue la excepción. Quiero con esto mencionar que el 2002, y en concreto la masacre de mayo del 2002, es un hito de una violencia que se venía engendrando en la región desde 1996, y a la fecha del 2002 ya la diócesis registraba más de 600 asesinatos selectivos en la región del medio atrato. Esto tiene mucho que ver, digamos, el hecho de que sea una violencia continuada va a tener mucho que ver con la reflexión que actualmente se hace sobre memoria. Si la memoria se debe referir a un hecho violento, a un hito, o es una memoria que habla de un largo proceso de violencia que aún no termina. Después de la masacre del 2 de mayo, las personas debieron huir de su municipio. Algunos pasaron al corregimiento del frente, al municipio del frente de Vigía del Fuerte, otros hacia Quibdó, y duraron 4 meses desplazados. Esto es un poco lo que dejó la destrucción. Aquí está el Cristo de la iglesia de Bojayá en manos del padre Antún, que fue quien en ese momento ayudó a la comunidad a salir en medio del enfrentamiento armado, porque luego de que estalla la pipeta de gas, el enfrentamiento no termina, el enfrentamiento continúa. Y este va a ser, este Cristo mutilado es uno de los símbolos de la masacre de Bojayá. Bien. 4 meses después la población retorna, no retorna toda. Muchas personas, y yo diría que principalmente las víctimas más afectadas, hubo personas en Bojayá por las características de familia extensa que allí tenemos, que perdieron 25, 30 familiares en la masacre. Y muchas de esas personas no pudieron retornar porque no soportaban la idea de reencontrarse con ese recuerdo tan doloroso que significaba volver a Bojayá. Cuando volvieron 4 meses después encontraron su pueblo saqueado, no solamente la destrucción, sino un pueblo que además los grupos armados se encargaron de saquear los pocos bienes que allí habían dejado las personas, sus colchones, sus instrumentos de cocina, y fue llegar a reconstruir un pueblo e intentar
hacer vida nuevamente allí. Una de las imágenes de esta reconstrucción es este templo. Ustedes lo vieron en la imagen anterior, totalmente destruido. Aquí está reconstruido. En esa reconstrucción jugó un papel muy importante la diócesis. La diócesis de Quibdó juega un papel importante durante todo el proceso y lo voy a estar mencionando. Aquí esta imagen es una imagen que muestra el trabajo de la gente luego del retorno y con el objetivo de conmemorar el primer año de la masacre. Entonces ustedes aquí pueden observar el pueblo de Bojayá en el intento de volver a recobrar la cotidianidad. Estas son imágenes un año después, las mujeres volviendo a recobrar parte de sus actividades, volviendo a reconstruir el interior de sus hogares con lo que pueden resultar como objetos valiosos y significativos. Y esta es una imagen que intenta mostrarles a ustedes lo que es o lo que era el viejo Bojayá, un pueblo que se define de manera muy importante por su ubicación en el río Atrato. Por lo tanto, muchos de ellos hablan, somos ribereños, somos afroatrateños por el río que está allí, y esa connotación de río también va a ser muy importante. Sin embargo, dentro de las políticas de atención y la respuesta estatal, se priorizó y se privilegió la reconstrucción material del pueblo. Por definiciones de política institucional, la reconstrucción del pueblo no se adelantó en el mismo lugar, pues esta es una zona que, como sucede con la mayoría de los pueblos del río Atrato, se inunda permanentemente. Es una zona declarada como zona de alto riesgo, y ustedes saben que hay una ley que impide construir en zonas de alto riesgo, y por esto el gobierno tomó la decisión de reubicar el pueblo de Bojayá. Esta reubicación va a ser otro aspecto muy importante, porque a todo el ejercicio de reconstruir, que significó del 2002 hasta el 2007, implica un hito muy significativo, que es volver a abandonar ese pueblo reconstruido e irse a un pueblo nuevo que está ubicado a 1 kilómetro del río Atrato, y por lo tanto a un pueblo que es de cemento y que dejó de ser un pueblo ribereño. Va a tener un impacto significativo, un impacto cultural que tal vez nosotros no alcanzamos a apreciar, dado que no tenemos presente lo que significa ser ribereños y lo que eso juega en el lugar de la socialización y de la cultura. Estas son actividades, muchas actividades que se hicieron durante estos 5 años, porque todo el tiempo, hablo más o menos hasta el 2007, todo este tiempo la comunidad mantuvo clarísima la necesidad de hacer ejercicios de memoria, cuando ellos mismos nos dicen, no lo llamamos de esa manera, no tiene ese nombre, memoria, pero son actividades de memoria que están expresadas en sus actividades culturales, como la música y la danza, que es algo también fundamental en la cultura. Y estas actividades entonces van a tener un viraje muy importante cuando la comunidad empieza su proceso de reubicación en el nuevo pueblo. Ese proceso inicia en el 2007 y culmina en el 2008. Quiero decir que el pueblo anterior es un pueblo que queda abandonado, y que muchas personas de las que se quedaron en Quibdó o en Vigía, que no retornaron al pueblo viejo, tampoco han vuelto al pueblo nuevo. ¿Qué significa entonces? Que Bojayá, el Bojayá que les muestro acá, hoy en día, estas fotos son tomadas hace 3 meses, es este Bojayá. Un pueblo que se deteriora rapidísimamente, además por las condiciones climáticas y selváticas. Este es el viejo Bojayá. Esta es la iglesia reconstruida, que no tiene las características de deterioro que muestran los demás espacios, porque es una iglesia. Las únicas personas que no se han ido del viejo Bojayá son las hermanas agustinianas, que tienen su casa en este pueblo y que se resisten a abandonarlo, y que con sus manos y sus esfuerzos mantienen este templo en la idea de convertirlo en un santuario de la memoria. Pero estas son las imágenes que tenemos. Y estas son marcas que se abandonaron. Ustedes, no sé si alcanzan a leer, es una placa que había promovido la diócesis de Quibdó allí en Bojayá, y que quedó desde luego en el pueblo viejo. Y este es el pueblo nuevo. Es un pueblo nuevo que desde luego ya no tiene las características de los pueblos del Chocó. Es un pueblo nuevo donde las casas de madera dejaron de ser, son casas absolutamente en concreto. Es un pueblo con una infraestructura que no la tiene ningún pueblo
en el Chocó. Esta es la iglesia que intentó mantener la misma imagen de la iglesia destruida y reconstruida anteriormente. Es un pueblo que tiene un gran polideportivo en la selva que a veces como llama la atención. Un pueblo que según las cifras oficiales se reporta una inversión de 35.000 millones de pesos en la construcción física, es decir, la infraestructura de este pueblo costó 35.000 millones de pesos. Bueno, aquí ustedes más o menos pueden ver las imágenes. Este es el Cristo mutilado que mostré al inicio, que ahora ha sido colocado en una cajita de cristal y que está en el pueblo nuevo, en la iglesia nueva. Y este pueblo de Bojayá, este pueblo nuevo de Bojayá es un pueblo radicalmente distinto con una característica que además me parece que es muy significativa. Es un pueblo que se construyó muy cerca de donde era el cementerio de Bojayá. Para las comunidades era importante que el lugar de donde yacían los restos de sus ancestros tuviera una distancia prudente, lo llaman ellos, una distancia prudente de los vivos. El hecho que el pueblo se haya corrido 1 kilómetro implicó que el pueblo nuevo prácticamente está conviviendo con el cementerio. Luego esa distancia prudente entre el espacio de los vivos y el espacio de los muertos se perdió. Con un elemento adicional, el cementerio no tuvo ningún tipo de intervención, el cementerio contrasta sustancialmente la manera como está el deterioro del cementerio, contrasta con un poco las características que muestra este nuevo pueblo de mucho cemento y de muchas adecuaciones infraestructurales.